Pero bueno, vamos a hablar de las ideas ilustradas y la Nueva España. Este es un tema que difícilmente aborda como debe ser en las escuelas. Cuando se enseña este tema en los cursos de historia, no solo de la secundaria, de la primaria, sino de la preparatoria o incluso de la universidad, no se aborda como debe de ser y se recurre casi siempre a tautologías, es decir, que se trata de explicar con lo mismo que se está preguntando, ¿sí? Bueno, ¿qué es la ilustración? ¿Qué tenía en sí para que, por el simple hecho de leer autores ilustrados, cambiara la forma de pensar, para que los lectores pensaran de una forma más moderna y más racional? ¿Qué era? Y si se preguntan los jóvenes, bueno, ¿por qué Hidalgo, por qué los insurgentes? Se dice que leían a los autores ilustrados, eso les hizo cambiar su forma de pensar. Bueno, es que casi siempre la respuesta es, bueno, pues es que leían autores ilustrados. Bueno, ¿y quiénes eran los autores ilustrados? Es que eran Rousseau, eran Montesquieu, era Voltaire. Bueno, ¿y qué tenían? Bueno, pues es que tenían ideas modernas. Bueno, pero ¿en qué consistía esa modernidad? Entonces ahí sí se repite esa tautología hasta el infinito. Entonces lo que vamos a hacer es abordar este proceso, y tradicionalmente se aborda el tema de la ilustración solo en el siglo XVIII, cuando es un tema que no solamente tuvo lugar en el siglo XVIII, sino que se desarrolló a partir del un siglo antes, más aproximadamente entre 1650 y 1750. Y es un proceso largo, aunque tomando en cuenta la historia del pensamiento y de las ideas, es un proceso realmente breve. Para todo lo que logró, los cambios que introdujo en tan poco tiempo, es un proceso realmente breve. Y vamos a ir viéndolo paso a paso, y vamos a ver también que no son los autores ilustrados que tradicionalmente nos mencionan, los franceses, Montesquieu, Voltaire, Diderot, los únicos, sino que ellos van a ser los grandes publicistas del pensamiento de las ideas ilustradas. No van a ser, realmente no van a dar muchas ideas originales, sino que van a repetir lo que ya habían dicho los ingleses y lo que habían dicho filósofos de otros lugares europeos. En un ensayo que tiene Manuel Kant, se llama ¿Qué es la ilustración?, él define brevemente esta época histórica diciendo que es la época en que la humanidad salió de una minoría de edad de la que ella misma era responsable. Si era responsable de estar en un estado de minoría de edad, porque no quería pensar por sí misma, o sea, prefería que otros pensaran por él y que otros lo dirigieran y le dijeran qué era lo bueno, qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Entonces, por eso reiteraba su dependencia en la religión y los soberanos, ¿sí? Por eso creía en ellos, porque todavía estaba en una minoría de edad. Y es cuando se da cuenta de esto, cuando cae en conciencia de que esta minoría de edad cuando aparece la ilustración y va a tratar de pensar por sí mismo y deshacerse de estos agentes externos que le están diciendo qué es lo que tiene que hacer o cómo debe conducirse. La ilustración, vamos a ver cómo se aborda por la historiografía contemporánea. El autor que voy a seguir, que tiene, pues creo que es el que lo ha abordado de una forma más sistemática y completa, es Jonathan Israel, y él pues nos dice que hay varias interpretaciones sobre qué fue o qué ha sido o cómo debemos ver la ilustración. Que la ilustración europea es un movimiento con una fuerte integración intelectual y cultural en diversas etapas, en diversas épocas, aunque siempre ocupada de los mismos problemas, casi siempre con los mismos autores y con debates y reflexiones muy similares, es decir, una cohesión muy fuerte desde el principio hasta el final. O sea, no se van a apartar, no van a quitar el dedo del renglón de las problemáticas que tienen, que inquietan a la comunidad, a la sociedad europea de ese entonces. Y en efecto, pocas épocas históricas han logrado de la humanidad, en la historia de la humanidad, una cohesión similar como esta que ocurre entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. Europa se convierte entonces en una arena intelectual con nuevos canales de comunicación, porque además de libros,
libros que hablan de los mismos temas, de las mismas fuentes de conocimiento, y bibliotecas, van a crearse bibliotecas, vamos a verlo también, ya sobre un plan de crecimiento, sobre un plan de adquisición de libros, y aparecen también periódicos desde principios del siglo XVII, antes no existían los periódicos, aparecen revistas eruditas desde la década de 1660, sí, estas revistas a lo que me refiero son revistas de divulgación científica, revistas de, sí, lo que sería como la revista muy interesante de aquella época, por llamarla de alguna forma, donde van a estar al día toda la comunidad científica o intelectual de lo que se está investigando, de lo que se está publicando en lo más reciente. Y van a aparecer también muchos centros de reunión, curiosamente, las cafeterías, así aunque suene muy poco serio esta mención, pero las cafeterías que aparecen en la primera de ellas en Venecia en 1645, son lugares de reunión de gran preferencia para todos los autores franceses de la Ilustración, como Voltaire, como todos los que hicieron. Además, se dice que la enciclopedia de Diderot y d'Alembert fue concebida, discutida y planeada en cafés. En México, en 1785, en el Zócalo, aparece el primer establecimiento de café. Entonces, en estos lugares, que son, pues, de ahí la expresión, en una plática de café me contaron, o en una plática de café conocí o discutí o me enteré de. Todo esto viene desde esta época, desde el siglo, fines del XVII y todo el siglo XVIII, pues hasta el presente. Los países desde donde va a irradiar principalmente la Ilustración son Francia, Inglaterra, Alemania, o Prusia, Estados prusianos, Italia y los Países Bajos. La Ilustración en general, les decía, es un movimiento muy importante. ¿Por qué? Porque no solo atacó y debilitó los pilares de la cultura europea tradicional en cuanto a la religión, a la superstición, a la jerarquía social, seculariza instituciones e ideas. También intelectualmente y hasta cierto punto en la práctica va a demoler la legitimidad de la monarquía, de la aristocracia, de la subordinación de la mujer al hombre, la autoridad eclesiástica y la esclavitud. O sea, en tan poco tiempo, apenas un siglo, va a cambiar, va a atacar todo esto. Si no lo va, desde luego no van a desaparecer en su mayoría todos estos fenómenos sociales, pero sí va a minar, va a discutir, va a preguntar por qué existe esto y por qué las cosas son así, por qué el rey dice que está en nombre de Dios gobernándonos, por qué no podemos ejecutar a un tirano, por qué la soberanía dicen que reside en el rey y no en el pueblo, a discutir todo esto. En su lugar van a introducir, la Ilustración va a introducir principios de universalidad, equidad y democracia. Ahora, algo que se discute mucho en la historia de las ideas, ¿qué tanto las clases populares se enteraban de esto? Porque normalmente cuando todos los cambios, todas las revoluciones intelectuales parten de una élite de intelectuales, de nobles, que escriben, que leen, que discuten, pero muchas veces se dice que no siempre llegan esos mismos pensamientos a las clases populares. Sin embargo, la Ilustración, las ideas ilustradas, pues iban a llegar a gente que ni siquiera sabía leer, y vamos a ver cómo llegaba. Aunque comenzó siendo un asunto de élites, las élites moldearon, supervisaron y corren el contexto de la cultura popular. ¿Por qué? Porque también van a empezar a escribir en lengua vernácula, es decir, ya no van a escribir en latín, aunque no va a desaparecer la lengua latina como la lengua científica por excelencia, pero ellos van a preferir muchas veces escribir en su lengua, en francés, en inglés, en alemán, para discutir estos temas y para que pueda llegar a un mayor público.